¿Alguna vez te has sentido totalmente perdido, abrumado por los problemas y sintiendo que nadie realmente te entiende o te cuida? Todos hemos estado ahí. Es el síndrome de la oveja sin pastor. Hoy la palabra nos enseña cómo pasar de ser alguien que se siente abandonado a ser alguien enviado con autoridad divina para transformar su entorno. Escuchemos las lecturas y reflexión de hoy, 14 de junio, 11º domingo del tiempo ordinario. Primera lectura tomada de Éxodo capítulo 19, versículos del 2 al 6. En aquellos días el pueblo de Israel salió de Refidín, llegó al desierto del Sinaí y acampó frente al monte. Moisés subió al monte para hablar con Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: «Esto dirás a la casa de Jacob, esto anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes han visto cómo castigué a los egipcios y de qué manera los he levantado a ustedes sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora bien, si escuchan mi voz y guardan mi alianza, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, aunque toda la tierra es mía. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación consagrada». Palabra de Dios. Salmo responsorial tomado del Salmo 99. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Alabemos a Dios todos los hombres. Sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. Segunda lectura tomada de Romanos capítulo 5, versículos del 6 al 11. Hermanos, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque pueda haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Con mayor razón, ahora que ya hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por Él del castigo final. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo, con mucha más razón, estando ya reconciliados, recibiremos la salvación, participando de la vida de su Hijo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 36 al capítulo 10, versículo 8. En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: «La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos». Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor.
A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra del Señor. Exégesis del texto evangélico. El pasaje bíblico que hemos escuchado empieza con una mirada. Jesús se detiene, observa la multitud y siente algo muy profundo. No es lástima, no es un pesar pasajero, es un sentimiento interno, algo que le retuerce las entrañas, porque había la gente en un estado de abandono total. Él lo dice, como ovejas que no tienen pastor. Las ovejas están desquiladas y abandonadas, sin cuidado. Esta imagen de las ovejas sin pastor no es nueva. Resuena en toda la historia antigua del pueblo de Israel, donde la gente se sentía vulnerable y sin guías espirituales en quienes confiar. Jesús ve esa crisis, ve ese vacío y busca cómo resolver el problema. Les dice a sus discípulos: la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La comparación ha pasado rápidamente del ámbito de la ganadería, las ovejas sin pastor, al de la agricultura, la cosecha. Mucha atención a esto. La misión no es sembrar, es cosechar. Recordemos que quien siembra es Cristo. La cosecha, que en la literatura apocalíptica judía suele referirse al juicio final, aquí Jesús la transforma en una llamada a la acción misionera. Notemos que la misión no comienza con la acción, sino con la oración. Jesús no les dice a sus discípulos: vayan y hagan tal cosa. Antes les dice: rueguen. Esto conecta la misión a la iniciativa divina, al dueño de la mies. Los discípulos, antes de salir a la misión, deben alinearse con la voluntad de Dios. Es de notar también que el discurso va dirigido a los 12 discípulos, que Mateo les dice también 12 apóstoles. Después de ese momento, Jesús llama a sus 12 discípulos. Y aquí hay un matiz fascinante. Mateo los llama discípulos y también apóstoles. Es importante entender la diferencia. Un discípulo es alguien que sigue, que aprende. Un apóstol es un enviado. Para ser enviado a la misión, primero tiene que haber sido discípulo, porque no puede representar a Jesús si primero no ha aprendido de él. 3 veces aparece en pocos versículos la palabra 12, los 12 apóstoles, que corresponden con las 12 tribus de Israel. La insistencia sobre este número tiene el propósito claro de indicar que Jesús está constituyendo un nuevo Israel alrededor de su autoridad y basado en sus discípulos. Jesús no solo les encomienda un mensaje, les transfiere su poder, la autoridad.
demostrada en los capítulos anteriores con los milagros que hizo Jesús, se convierte ahora en la capacidad operativa de los apóstoles. La misión no se sostiene con una retórica humana, sino con el poder de Dios sobre el mal y las enfermedades. A continuación se da la lista de los 12. El grupo incluye a personas de diferentes extracciones, desde un recaudador de impuestos prorromano como Mateo, hasta un guerrillero antirromano como Simón el Zelota, lo que subraya que la unidad del grupo es un milagro de la gracia y que en la iglesia pueden coexistir antagonismos de todo tipo. La unidad es en la fe y en el amor. Da muchos problemas, sobre todo a los protestantes, que el Evangelio introduzca la lista diciendo el primero, Simón, llamado Pedro. La exégesis protestante dice que el texto bíblico quiere decir que Pedro es el primer llamado. Sin embargo, esto no concuerda con la dinámica del texto bíblico, pues el pasaje no hace una lista en orden cronológico según fueron llamados los apóstoles. No dice primero Pedro, después Andrés, etc. Si Judas siempre aparece de último en las listas de los apóstoles, es porque fue el traidor. Ese lugar no es casualidad. Si bien primero puede significar una secuencia, el primero en una secuencia, también indica un rango, importancia o preeminencia. El contexto del Evangelio indica que ese primero se refiere a primado, pues Pedro ocupa constantemente un lugar especial. Sobre él, Cristo edificó la iglesia, Mateo 16:16. Es al único al que se le encarga confirmar en la fe a sus hermanos en Lucas, y también el único al que se le confía ser pastor de la iglesia en el Evangelio de Juan. Después vienen las instrucciones con que fueron enviados los 12. No vayan por camino de gentiles, vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. De momento sorprende mucho esta restricción, sobre todo porque Jesús fue muy abierto con los paganos y samaritanos. Sin embargo, esta es la primera misión y responde históricamente al cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. El Evangelio debe ser ofrecido primero a Israel para cumplir esas promesas del Antiguo Testamento. Este pasaje no niega la futura misión a los gentiles que aparece en Mateo 28, sino que establece una secuencia lógica y cronológica. Al judío primeramente. Es lo mismo que hace Pablo en Hechos 13, al decirle a los judíos, era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes, pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos volvemos a los gentiles. El contenido del mensaje también es muy importante. Es algo puntual. El reino de los cielos se ha acercado. Junto al mandato de evangelización y por tanto con igual importancia está el mandato de curación. 4 son los ejemplos de acción: sanar enfermos, curar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Todas estas acciones han sido ya realizadas por Jesús y por lo tanto no les manda a hacer a sus apóstoles algo que no hayan visto. Las curaciones tienen el objetivo de respaldar la palabra pronunciada. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente.
esta orden de Jesús no contrasta con lo que dirá solo unos versículos más adelante, donde dice que el obrero es digno de su alimento. El derecho de los misioneros es su alimento, pero no un pago por lo que realizan, no recibir una recompensa monetaria, no un salario. Por eso aquí dice, el obrero es digno de su alimento y no de su salario. Así, en vez de contradecirse estos versículos, más bien se complementan. En este pasaje evangélico, los 12 pasan de ser discípulos, o sea, seguidores de Jesús, a ser apóstoles, enviados, representantes que ostentan la autoridad de Jesús, incluso para hacer milagros. Esta misión tiene 3 pilares fundamentales. Recopilémoslas. Primero, nace de la compasión, de ver y compadecerse. Esto compagina o concuerda con lo que ahora en la iglesia le llamamos caridad pastoral. Número 2, la misión depende de la respuesta de Jesús a la necesidad de la gente. Es su iniciativa, no depende de la capacidad de los discípulos. Y número 3, la misión se autentifica mediante la gratuidad y el servicio. Ahora pasemos a iluminar nuestra vida con la palabra de Dios. Algunas sugerencias para meditar, para reflexionar y para crecer. Primero, cultiva una mirada compasiva. Al igual que Jesús, detengámonos a observar a los que nos rodean, en el trabajo, en la familia o en la calle. No pasemos de largo. Preguntémonos, ¿qué dolor esconde esta persona hoy? ¿Cómo puedo ayudarla? Practiquemos la empatía. Número 2. La oración es tu primera estrategia. Antes de intentar resolver un conflicto o tomar una decisión difícil, hagamos lo que Jesús pidió. Rueguen al dueño de la mies. No confiemos solo en nuestras fuerzas. Alineemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Número 3. Construye unidad en la diversidad. Los apóstoles eran personas opuestas, ya dijimos, recaudadores de impuestos y guerrilleros. En nuestra vida diaria, intentemos trabajar con aquellos que piensan distinto a nosotros. La iglesia y la sociedad se construyen desde la fe y el amor, no desde la homogeneidad. Unidad no quiere decir rechazar la diversidad. Es unidad, no homogeneidad. 4. Actúa con gratuidad. Jesús nos dio autoridad para sanar y aliviar, pero nos pidió hacerlo de gracia. Hoy ofrezcamos nuestra ayuda sin esperar nada a cambio. Un buen consejo, un tiempo de escucha o un favor desinteresado son formas concretas de participar en la misión de Cristo. Cuéntanos en los comentarios, ¿a ti qué te dice esta palabra hoy? Dios te conceda un feliz domingo y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y te acompañe siempre. Bajo la protección de nuestra Madre, la Virgen Santísima, nos quedamos en la paz del Señor. Si te ha gustado este video, dele like. Suscríbase para que pueda recibir nuestras próximas publicaciones
y ayúdanos a compartir esta página. Recuerda que evangelizar es una expresión del amor. Viralicemos el bien. Dios te bendiga.